buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el cual esté visualizando. Nosotros somos el equipo número 6. A continuación vamos a compartir una serie de exposiciones acerca de las corrientes filosóficas. Esto corresponde a lo que viene siendo la actividad de aprendizaje número 2. En un inicio comenzaré yo, David Ancona Mendoza, con el tema del relativismo. A continuación podemos ver lo que viene siendo el contenido de lo que vamos a exponer en esta exposición, lo cual viene siendo pues, lo que se puede ver en pantalla. Primeramente tenemos lo que vienen siendo los principales exponentes de manera resumida. Se engloban en 3 nombres. El primero es Protágoras, que viene siendo entre comillas, el padre o el incitador de esta corriente. Este personaje, que viene siendo un sofista griego, pues nació en el año de 481 a.C. y murió en el 411 a.C. Otro personaje al cual se le atribuye lo que viene siendo esta corriente, pues viene siendo el propio Pitágoras, que viene siendo un filósofo y matemático griego, nacido en el 569 a.C. y murió en el 475 a.C. Y de última, al final, pues podemos englobar lo que vienen siendo los sofistas. Los sofistas vienen siendo un grupo, pues, de intelectuales quienes lograron tener una gran influencia, pues, en la juventud de la ciudad griega, por su gran dote de retórica y de dialéctica. Gracias a su preparación e influencia, eran considerados como la imagen de intelectual y carismática del saber, y pues por ende terminaron gozando de una amplia popularidad, pues, en lo que viene siendo en las ciudades griegas. Seguido, pues, teniendo un contexto bastante resumido, pues lo que viene siendo de la ciudad, griega, donde más que nada, donde se incitó y se inició la propagación de esta corriente, pues tenemos primeramente el aspecto social, el cual la jerarquización de la sociedad griega estaba dividida en 2 apartados. Primeramente los ciudadanos, que viene siendo toda aquella población, entre paréntesis, pues siendo prácticamente los ciudadanos varones, pues eran los únicos que podían tener cierta influencia y decisión, pues lo que viene siendo pues en la toma de decisiones, pues, de la ciudad. Y seguido están los no ciudadanos. Estos no tenían, digamos que, voz dentro de las decisiones de la ciudad, y estaban conformados por las mujeres, los extranjeros y los esclavos. En segundo punto tenemos lo que viene siendo el apartado político, en el cual la ciudad de Grecia pues estuvo conformada por 4 tipologías de gobierno, no todos al mismo tiempo, sino sucesivamente fueron cambiando con el paso del tiempo. Primero tenemos la democracia, la cual es la que todos conocemos, que viene siendo el gobierno del pueblo, y seguido de la monarquía, que era un gobierno, pues, de un solo individuo, que era heredado, pues, el puesto. La oligarquía, que era el gobierno de un grupo selecto de individuos, y la tiranía, que era un gobierno, pues, de un individuo que se había hecho, pues, con el poder de manera, pues, fraudulenta o ilegal. Como tercer punto, pues tenemos lo que viene siendo el apartado económico, que en lo que viene siendo la ciudad de Grecia, pues era sus actividades económicas principales, y de la que se obtenía lo que viene siendo su economía, pues era la agricultura, el comercio y la artesanía. Seguido, pues tenemos lo que viene siendo, hablando más a fondo, pues de relativismo. El relativismo, pues en sí niega, pues, la existencia de verdades absolutas e independientes del hombre. La verdad, al igual que defiende el subjetivismo, depende del individuo que la experimenta, y también de los diferentes factores externos que influyen en el conocimiento. Y aquí he puesto 2 características fundamentales de esta corriente. La primera es que rechaza la idea de que la verdad sea una sola o sea objetiva, prefiriendo entenderla a partir de su contexto determinadamente. El segundo punto, pues, viene siendo lo que viene siendo que el relativismo, el hecho de que no admita lo que viene siendo una verdad absoluta, no quiere decir que se promueva lo que viene siendo que exista más de una opinión, sino simplemente
lo que busca es el hecho de considerar que ninguna opción es la 100% real o 100% verdadera. Seguido, pues tenemos lo que viene siendo unos ejemplos que podrían ejemplificarse en la actualidad. El primero, pues es algo, puede ser hasta cierto punto infantil, pero pues creo que ejemplifica muchísimo esta corriente, que es una imagen pues con la que se puede ver en pantalla, y la pregunta es, ¿cuántos paros de manera se ven? Dependiendo del ángulo, dependiendo de la perspectiva en la que uno vea pues la situación en particular, pues dependerá de la respuesta. Lo mismo se puede ver con el siguiente ejemplo, que es con qué número se ve. Y un ejemplo más, pues, más acercado a la realidad es en el caso de que un perro muerda a una niña, se debe sacrificar al perro. Esa sería una cuestionante que tal vez un sector de la población se incline a una respuesta y otro sector se puede inclinar a otra, pero no necesariamente existe hasta el momento pues una respuesta totalmente válida o la totalmente correcta. Finalmente, pues tenemos lo que viene siendo una reflexión en el cual pongo mis pros y contras, pues lo que viene siendo la corriente. En los pros, pues pongo, no hay una verdad absoluta, que creo que es algo positivo, el hecho de que abre el panorama, en el sentido de que al no existir una verdad absoluta, da pie o incita a la gente a pensar y considerar más de una alternativa, pues para una misma situación o interrogante. Y lo segundo, pues en contras igualmente pongo lo que mencionó, el hecho de que no existe verdades absolutas. El hecho, pues, al no existir una verdad absoluta, genera cierta interrogante y hasta cierto punto creo que puede generar esta inseguridad o desconfianza al no conocerse pues, las respuestas por las mismas interrogantes, lo cual puede terminar generando si no se sabe manejar correctamente este apartado, esto de, pues, lo que viene siendo, genera una especie de relación negativa pues entre los mismos individuos. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. En esta parte vamos a continuar con el estoicismo, que voy a presentar yo, Paula Tovar. Como primera parte, quisiera explicar un poco acerca de quién es el fundador del estoicismo, y es Zenón de Sitio. Él vivió alrededor de 333 al 262 a.C. y se trasladó a Atenas en el 311 a.C., después de haber sido un rico mercader y haberlo perdido todo. De hecho, en donde naufragó su barco fue en Atenas, entonces fue ahí donde se quedó. Buscó refugio en las bibliotecas y fue que descubrió libros de Sócrates, por lo cual fue que le atrajo mucho, descubrió que tenía su escuela y empezó a asistir a las reuniones. Y de ahí fue migrando a diferentes escuelas de diferentes filósofos, ya que no estaba totalmente conforme con alguna. Y una de estas escuelas fue la de el cinismo, que esa fue de hecho la última en la que asistió. Empezó a desarrollar sus propias ideas y fue que creó su escuela y se empezó a hacer de alumnos. Ok. En sus inicios, como ya les había contado, fue después de haber tenido su propia escuela y un buen número de estudiantes, que decidió desarrollar esta filosofía. Esto fue en el siglo III a.C. Y como contexto histórico, pues solamente pude como que encontrar, o se me ocurrió poner, que en la antigua Grecia, en Atenas era el centro cultural de toda Grecia. Las principales escuelas de filosofía se encontraban ahí. Entonces, creo que esto fue un poquito de lo que le atrajo a Zenón para poder desarrollar sus ideas. Los principales exponentes, realmente encontré muchos, pero pues solamente nos centraremos en Epicteto y Senanca, pero les empiezo explicando. El primero es Zenón de Sitio.
De ahí sus estudiantes fueron Cleantes y Crisipo. Después fue Diógenes y de Babilonia y Antípater de Tarso. Después fue Cicerón y Cantón el Joven. Después ya fueron los que ya les mencioné. Seneca y Epicteto, y el último fue Marco Aurelio. Esta, como pudieran ver, esta es una filosofía que se arrastró hasta Roma, lo cual se me hizo muy interesante. Ok, ahora sí, hablando de la filosofía, el estoicismo, dentro del estoicismo se cree que todo es a través de una red de causa y efecto. Lo que da por resultado esta red es la estructura llamada logos, que es a lo que ellos llamaban el sentido del universo. Igual, también se mencionaba que aunque no siempre podamos controlar lo que nos afecta, sí podemos controlar el sentido de cómo tomamos nosotros estas situaciones. Para poder encontrar esta manera de cómo tomar las decisiones, se mencionaban 4 virtudes cardinales. La primera de ellas era la sabiduría práctica, que como dice su nombre, pues es todo aquel conocimiento para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. La segunda es la temperancia, que es pues el temperamento, la actitud con la que se estén tomando las cosas. La justicia, que es también esta igualdad, esta equidad que se tiene que tener al tomar las decisiones. Y la valentía, que también se mencionaba como este coraje para afrontar las situaciones. También es importante mencionar que esta filosofía no fomentaba la pasividad. También, como les comenté acerca de Seneca y Epicteto, el primero de ellos, Seneca, mencionaba que una de sus frases era: algunas veces el solo vivir es un acto de coraje. Por como ellos mencionaban, el coraje y la valentía tenían mucho peso dentro del estoicismo. Epicteto mencionaba que el sufrimiento no debería ser, no debería ser de los acontecimientos de nuestra vida, o sea, no debería de ser ¿cómo se llama? Lo que rija nuestra vida, el sufrimiento, sino nuestros juicios. Y continuando con mi ejemplo, se me ocurrió algo así súper X, que es cuando, en este caso fue de cocina, pero puede ser cualquier cosa a la que nos queramos dedicar. Por ejemplo, aquí sí nos queremos dedicar a la cocina, pero nos llega este pensamiento de que es una carrera muy cara, a la primera que lo intento, pues me sale muy mal. Entonces, es estas dos situaciones la manera en la que la podamos tomar. Si lo tomamos con estas 4 virtudes que nos menciona la filosofía, quizás los podemos tomar de una manera mejor, por ejemplo, dentro de la sabiduría, pues nosotros también pensar que conforme a la práctica podríamos mejorar. Sobre si es muy cara, pues si me meto a trabajar, puedo conseguir el dinero. Este coraje para saber que si me pongo a trabajar mientras estudio, pues no voy a tener demasiado tiempo libre, y entonces es este coraje para poder agarrar este tipo de cosas. Entonces, pues como que queda muy de nosotros encontrar las decisiones o no. Y hablando sobre mi conclusión, poniendo los pros y los contras, creo que es una filosofía con la que me identifiqué mucho en cuanto a la causa y el efecto, porque dentro de lo bueno, como me gustó esa parte de que sí, o sea, sí se daba la oportunidad de hacer las cosas. Como ahí lo decía, no fomenta la pasividad. O sea, no quiere decir que te quedes en un mismo lugar recibiendo todo lo malo que te está llegando, sino que tú mismo encuentres cómo poder salir de ese lugar o cómo mejorar tu situación en la que te encuentres. Y el contra es, por lo mismo de esta causa y efecto, creo que te puedes sentir a veces en un lugar en el que
en el que puedas pensar, no, pues es que todo lo que me está pasando es mi culpa. Y si yo ya hice todo por poderlo solucionar, que a veces no podemos hacer todo para solucionarlo, sí nos podemos quedar con esa espinita de no pude hacer más o todo lo que me está pasando es mi culpa. O sea, como que es mucha responsabilidad para una persona. Y nada, pues al final les dejé unos links de videos que me sirvieron mucho para entender un poco más esta filosofía. Y como es diapositiva, pues si quieren más tarde se los puedo pasar. Y sería todo. Días o noches. Voy a hablar sobre el realismo. Este se dio durante la Edad Media. Este fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que se veían en esta época. Esta corriente filosófica tenía la postura y manifestaba que los objetos tienen una existencia independiente del sujeto que los está observando. Algunos de los principales exponentes de esta filosofía, en primer lugar está Aristóteles, que estipuló el realismo aristotélico. Este era un realismo natural y planteaba que todos tienden por naturaleza a saber y que todo conocimiento tiene su origen de los sentidos. Nos decía que el alma no puede pensar sin representaciones sensibles, sin estos sentidos, y según él, si faltaba algún sentido, iban a hacer falta los conocimientos derivados de este propio sentido. En segundo lugar tenemos a San Anselmo de Canterbury. Este planteó que el conocimiento que adquirimos de las cosas es derivado de los sentidos y de la inteligencia. La verdad del conocimiento, nos decía que la verdad del conocimiento consiste en la rectitud, es decir, en qué es como debe ser la captación correcta de un objeto. Luego está Pedro Abelardo, que planteó que el verdadero conocimiento de las cosas es el que nos dan los sentidos y la imaginación, a través de los objetos que percibimos. En el contexto social, económico y político, en esta época había una distinción de clases muy clara. Se puede observar aquí como una pirámide. En primer lugar estaba el rey hasta arriba, luego los duques, condes, los altos prelados. Ya más abajo los caballeros, señores, obispos y los abades. Ya por último, la clase más baja, estaban los soldados, campesinos y los siervos. Aquí en las imágenes por la izquierda se puede observar como la clase alta vivía bien vestidas, bien alimentada, con las mejores cosas a su disposición y con trabajadores siempre a su mando. Y por otro lado, la clase baja, podemos ver que viven en situaciones lamentables, en casas no bien construidas, tenían que ir a recoger ellos su propia agua, ir a buscar su comida, su vestimenta era deplorable, no los apoyaba en casi nada del reino, más que al menos de que tuviera un propio beneficio. En esta época, el feudalismo fue el sistema de organización política, social y económica que predominó durante la Edad Media. Con el feudalismo se creó un nuevo sistema que permitió el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, dando lugar a un nuevo reparto de poder y de riquezas. Algunos de los aspectos más relevantes de la corriente, en primer lugar, es que fue un movimiento artístico y literario, que su propósito era representar de manera objetiva la realidad que se vivía en esos tiempos según lo observado por la gente que vivía en esa época. Esta corriente es la opositoria al idealismo de Cano de Berkeley. Y por último manifiesta que los objetos percibidos a través de los sentidos poseen una existencia independiente del propio objeto percibido. Y por último, un ejemplo que se me ocurre es el uso del celular, ya que con este simple hecho ya se está demostrando esta corriente, debido a que para poder llevar cualquier acción por medio del celular se debe de sentir con el tacto, que este es un sentido de cada ser humano. Debe sentir el tacto con la pantalla, ya sea para deslizar entre pestañas o para enviar un mensaje, realizar una llamada, etc. Se requiere sentir este tacto. Al mismo tiempo que se necesita visualizar la acción que se está llevando a cabo para saber que esta es real. En este caso se utiliza el sentido visual para saber qué es lo que estás haciendo en realidad.
Y por mi parte sería todo sobre esta corriente. Muchas gracias por su atención. Yo soy Elay Núñez. A mí me toca hablar de el racionalismo. Y bueno, primero que nada, dando una pequeña introducción de qué es de qué va esta corriente. Dice que esta nace en el siglo XVII, en la Edad Moderna, y sostiene que la única fuente del conocimiento es la razón humana. Bueno, más adelante voy a explayar un poco más en este sentido, pero en sí esta es la base. Los principales exponentes son tres. El más importante de ellos siendo el primero, que es René Descartes, que es bastante famoso. También está Baruch Spinoza y alemán Leibniz. Todos ellos pues, de Europa Central. En un contexto, pues como ya mencioné, surge en el siglo XVII y bueno, cuenta con características específicas de la época que la convierten en una corriente filosófica más importante de la Edad Moderna. Y bueno, como mencioné, empezó en Francia con René Descartes y más adelante con otros pensadores, pues se fue expandiendo por Europa Central y eso la convierte en una corriente continental europea. Un poco de contexto en cuanto a la mentalidad. Aquí empieza a existir un cambio en donde Dios pasa como a un segundo plano en cuanto al interés filosófico y se empiezan a enfocar muchísimo más en el hombre y sus capacidades. Como aspectos más relevantes, lo dividí en tres. El primero de ellos nos dice que los datos sensibles nos mienten. La única forma de llegar a la verdad es mediante la especulación racional. Esto se refiere a que, bueno, más que nada, Descartes, él nos dice que nuestros sentidos, cómo podemos estar tan seguros de que no nos están engañando todo el tiempo. Un tema como tipo Matrix, ¿no? O ahorita mismo que lo estamos viendo, ¿no? En la realidad virtual, que nos dice que lo que estamos viendo no solo es un engaño de nuestros sentidos y es mejor guiarnos de algo más racional y objetivo. Esto va ligado con el segundo punto, que dice que se concibe la razón como una estructura de ideas innatas que subyacen en el pensamiento humano, entre ellas las más significativas, las de sustancia y causalidad. También Descartes mencionaba que justo estas ideas innatas, pues, nos surgen a nosotros mismos de manera natural como seres humanos, intentando hacer preguntas sobre pues, el origen de las cosas, el porqué de las cosas, el qué son las cosas, y es de ahí donde debería de surgir la mayor parte de nuestra información o que la razón vaya arraigada a eso. Y por último, dice que se considera la matemática como la ciencia perfecta. Esto, pues, dado que las matemáticas por sí son de las cosas más objetivas que existen, y pues en un procedimiento, si te equivocas en el primer paso, seguramente vas a estar equivocado en el segundo, tercero y cuarto, etcétera. Y todo tiene como que un método y todo está muy regido con fórmulas, no sé, las matemáticas son eso, son cosas muy exactas, y si se tuviera que encontrar una forma de poder ejemplificar esta filosofía sería con las matemáticas. Bueno, como un ejemplo que se puede ver mucho en la actualidad, considero que podría ser el tema de las cortes o juzgados, que bueno, ellos se basan de hechos y pues la objetividad en lo más que se pueda, dejando como los temas de sentimientos de las personas o temas subjetivos un poco de lado o en segundo plano. Y pues el trabajo de los jueces y los abogados es siempre como que abogar a encontrar la razón y la verdad mediante evidencias y cosas no palpables, pero como que tengan fundamento. Como poco reflexión, mi visión personal de esta corriente, en la mayor parte coincido con ella en el sentido de que concuerdo que que la forma más rápida o la forma más como coherente de llegar a la verdad es siempre con temas como que objetivos que se puedan medir o que se puedan comprobar. Pero no simpatizo en el sentido de que así como en
la otra corriente de mi compañero, que fue el punto del relativismo. No hay verdades absolutas y pues es un poco complejo a veces jugar a ser Dios y querer tener que responder a todo cuando hay veces en las que simplemente no se puede y nuestra razón no puede comprender cosas tan complejas y es mejor dejarlo ahí que intentar estar siempre como que dar una respuesta, aunque sea errónea, por darla. Y bueno, aquí dejé un poco de la bibliografía que utilicé y eso sería todo. Bueno, mi nombre es Janue y les voy a exponer acerca del positivismo. Quisiera iniciar dándoles pues una breve introducción sobre lo que es el positivismo. En sí es una teoría o doctrina filosófica, valga la redundancia, que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada a través de, o verificada, ¿no?, a través de hechos o sentidos objetivos, por decirlo de esta manera. Quisiera continuar con los principales exponentes del positivismo. Primeramente, este surge en el siglo XIX y como principales repercutores son Saint-Simon, Auguste Comte y Stuart Mill. También tuvo otros repercutores que igual aportaron diversas ideas, como lo son Herbert en Inglaterra, Jacob y Ellis en Alemania y Roberto Ardigo en Italia. Ok, contexto social, económico y político. Como mencioné anteriormente, el positivismo surge en el siglo XIX. Este se caracterizó por lo social y de alguna manera pues también influyó en la consolidación de las sociedades industriales, que estas mismas pues fueron fundadas con los avances de la ciencia. También tuvo que ver mucho con los sucesos sociales como lo son la Revolución Francesa, que pues estas mismas trajeron consecuencias como lo fueron la crisis social, que pues solamente se podía salvar como un nuevo orden social. Y es aquí en donde la idea de Augusto trae con el positivismo, ¿no?, de que pues él buscaba establecer, por así decirlo, una nueva reforma social y una regeneración universal. Pues de esta manera él pretendía, ¿no?, establecer un sistema general de las concepciones humanas. Ok, los aspectos relevantes, los dividendos. La primera fue de que el positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Con esto me quiero dar a entender de que es, como mencionaron anteriormente, como las matemáticas, ¿no?, de que son muy exactas. Entonces, el positivismo busca pues exactamente casi lo mismo, que necesita tener como una base o un fundamento que sustente esa idea que se está presentando. Y va ligado con el segundo aspecto que dice: promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. Esto quiere decir que necesita una metodología para llegar o presentar la idea que se quiere dar a conocer. Ejemplificación en la vida actual. Bueno, un ejemplo que pues se me ocurrió fue que, bueno, muchas veces siempre ha existido como ese debate, ¿no?, de la creación de la vida en la Tierra, y mayormente pues la gente que es muy religiosa siempre ha tenido como la idea de que no, es que pues el universo se creó porque Dios creó a Adán y Eva y comieron el fruto prohibido y así, pero pues el positivismo rechaza esta idea. ¿Por qué? Pues porque no encaja en la filosofía, no tiene una teoría científica que avale que lo que están diciendo es real, ¿no? Tú como persona me puedes decir, no, pero es que sí, es que está en la Biblia o lo que tú quieras, pero si eres una persona que no siempre busca como que tener fundamentos, no sé, una teoría que diga cómo sucedieron las cosas, pues simplemente no vas a encajar
Es por eso que este ejemplo pues va bien, ¿no?, con la situación, debido a que por un lado está la creación de la Tierra por Adán y Eva, y del otro lado está la teoría del Big Bang, que es la más conocida, ¿no?, sobre cómo se creó y porque tiene pues fundamentos empíricos concretos que dicen, y incluso estudios científicos que promueven y te dan a entender, ¿no?, de pues cómo se creó y así. Ok, mi visión personal. Algunos de los aspectos con los que yo simpatizo es que esta teoría es muy cuantitativa. Con esto me quiero dar a entender de que pues presenta información objetiva. También la estructura, que es un estudio, utiliza un estudio y una metodología muy precisa cuando se trata de experimentos, ya debido a que pues tiene una serie de pasos a seguir. Los limitantes o puntos débiles, pues podría ser, ¿no?, depende de la persona, que pues no aceptan datos sin sustento, no están como que cerrados a la idea de nuevas visiones, pero si tú no tienes una base concreta que avalen tu manera de ver esa idea, o no sé, pues simplemente no se descarta. Igual, algo que influye mucho y que considero yo que podría ser un punto débil es el comportamiento humano. Es decir, de que pues no sé si ya escucharon hablar sobre las corazonadas. Bueno, en el positivismo pues esto no existe, no puedes decir, no, es que yo siento que esto es lo correcto. No, en esta teoría pues no puedes sentir emociones, por así decirlo. Necesitas como que, no es como que creo que es esto, necesitas decir es esto para que pues se pueda concretar la respuesta, porque pues como venía yo mencionando anteriormente, de eso se trata, de avalar lo que tus ideas, tus fundamentos, tener que como un respaldo, por así decirlo, ¿no?, de que lo que yo digo está comprobado científicamente. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias por escuchar. Muy buenos días, yo voy a hablarles del tema del idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que se centra en que la fuente del conocimiento es las ideas de los seres humanos. Los principales exponentes de estos fueron Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aunque hubieron muchos otros como Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Arthur Schopenhauer, Francis Herbert Bradley. Immanuel Kant acuñó el concepto de idealismo subjetivo, puesto que él creía en que las ideas venían propiamente en la mente del ser humano. O sea que nosotros tenemos, por así decirlo, pensamos, tenemos ideas, y nosotros mismos somos los que creamos la idea. Hegel pensaba de otra manera. Hegel creía que nuestras experiencias por vía empírica eran las que nos creaban las ideas, que no eran en sí el ser humano, sino las experiencias con el pasar del tiempo fueron las que nos crearon a nosotros las ideas. El contexto histórico se desarrolló a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ya en la última etapa del Renacimiento y en el auge de la Revolución Francesa, cuando el feudalismo se estaba ya acabando y cuando se estaban surgiendo también nuevos inventos como la máquina de vapor, que significó un gran avance para la industria mecánica y en sí para la humanidad. Y pues se empezaron a hacer varios movimientos sociales, y todas estas ideas acumuladas por varias sociedades o por muchos grupos de individuos ya grandes
empezaron a tener como que cierta concepción de cómo debería ser la sociedad en la que viven. Ok, los aspectos relevantes. Un idealista es alguien que no adhiere al materialismo o al dogmatismo. Se separa totalmente del realismo, es decir, no, un idealista es aquel que cree firmemente que las ideas es, una idea es la forma más alta de conocimiento del ser humano. Se caracteriza por considerar que la mente es el fundamento último de la realidad, relacionado con lo que dije antes. Nuestra mente, creadora de ideas, es la forma más alta de conocimiento, puesto que es lo que formula las ideas. Todas las formas de idealismo sostienen que las ideas, la conciencia o el espíritu están por encima del mundo material. Como ya dije, opuesto al realismo, las ideas son las que están por encima. Muchos filósofos incluso comparan las ideas con la misma existencia de Dios, puesto que nosotros como seres humanos tenemos la idea de que un Dios existe y por eso comparamos el valor de las ideas con el valor de la existencia de Dios. Todos los idealismos sostienen que la verdad se alcanza a través de la razón, ya sea de manera intuitiva e inmediata o a través de procesos explosivos y razonamientos lógicos. Eso no quiere decir que las ideas, pues, puede ser que te lleguen en un instante o puede ser que te lleven tiempo pensarlas. Es decir, nosotros como seres humanos podemos tener una idea así en cuestión de segundos, así por sorpresa, o también por serie de circunstancias, serie de razones, serie de hechos en los que nosotros vamos viviendo, vamos experimentando, nos vamos formando una concepción de nuestra realidad y esas ideas ese cúmulo de ideas que nosotros tenemos son en sí la representación más grande de conocimiento. Una ejemplificación, en la vida cotidiana, pues yo lo veo más que nada hoy en día en muchos movimientos sociales que tratan de erradicar una sociedad injusta en la que vivimos, ya llamémoslo feminismo o orgullo LGBT o muchos movimientos antirraciales que buscan, que por medio de su moral y por medio de sus ideas buscan acabar esto de todas este constructo social que nos ha venido perjudicando año con año, década con década, y que buscan, por así decirlo, un nuevo estándar para la sociedad. Y aspectos con los que simpatizo, pues yo la verdad me identifico mucho con esta corriente filosófica, puesto que yo soy una persona que pues suele apoyar de cierta manera a ciertas personas que se encuentran en grupos por así decirlo, marginados y que busca mediante el diálogo tratar de apoyarlas, tratar de llegar a una solución pacífica referente a sus problemas, pero igual presenta sus limitantes y sus puntos débiles, que es que esta rama de la filosofía se suele llevar mucho por lo que viene siendo la moral y no utiliza mucho lo que viene siendo el entorno en el que ya vivimos. Es decir, nosotros nos podemos perder en nuestras ideas sobre una sociedad, sobre un mundo en el que sería perfecto vivir, pero nos podemos desconectar y ya no podemos ser conscientes del mundo en el que estamos viviendo. Esa es la principal limitante o punto débil que yo le encuentro a esta rama de la filosofía. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por escuchar la presentación. Pues para finalizar lo que es la actividad, a continuación, pues todos haremos mención de una conclusión. Primeramente, diré la mía, que es que en general es importante conocer a profundidad o por lo menos lo más esencial de estas corrientes filosóficas, porque a pesar de que muchas de estas daten pues de temporalidades remotas y muy lejanas a la actualidad, pues hasta la fecha, como hemos visto al mencionar los ejemplos, pues siguen estando hasta cierto punto presentes pues en ciertas situaciones
y pues al conocerlas, pues nos incrementa lo que viene siendo la probabilidad pues, de tener una mejor actuación y un enfrentamiento hacia estas situaciones y a la vida en general. Ok, dando mi conclusión, yo creo, igual simpatizo con mi compañero, creo que saber un poco de cada una de las filosofías nos puede hacer hasta entender la manera en la que nosotros pensamos. Creo que a veces sin querer agarramos un poco de cada una de estas filosofías, como cuando vienen y nos cuentan algo y es como de, no, pues si no lo he visto, pues no lo voy a creer. O esta parte que nosotros también tenemos de cómo motivarnos, como lo fue con la filosofía del estoicismo, como que vamos agarrando un poco de cada una de las filosofías sin querer, y creo que conocerlas ya nos amplía un poco más este conocimiento y hasta nos puede dar un poco más de herramientas y saber cómo utilizar cada una de las cosas que ya utilizábamos sin querer. Entonces, por eso se me hace importante. Por mi parte, yo pienso que el tener conocimiento sobre estas corrientes filosóficas pues me resulta muy interesante, ya que al tener esta variedad de filosofías ya bien estipuladas, podemos tener otras perspectivas basadas en el enfoque de cada una de estas filosofías. Como ya comenta mi compañera, sin querer, básicamente llevamos a cabo estas ideas y filosofías en todas las acciones que llevamos alrededor de nuestros días, puede llevar a cabo en toma de decisiones, en todo ese tipo de cosas. Yo creo que entran estas ideas en nuestra vida cotidiana. Sí, por mi parte, igual considero que es bastante importante el conocer todas estas corrientes filosóficas, no solo por lo que ya mencionaron, ¿no? De poder tener un mayor panorama de todas las ramas de pensamientos de los que pues, seguramente no éramos conscientes de que tal vez compartíamos cierto tipo de pensamiento al respecto, y ahorita al investigarlo, pues podemos como que empatizar, sino también porque, pues, dentro de esos pensamientos también se puede ver un poco de la historia y del contexto de por qué era que actuaban como actuaban en ese momento, porque, pues, todo surgía de cómo pensaban. Entonces, como que da un contexto mucho más real de lo que estaba pasando en ese momento y es bastante interesante. Sí, concuerdo totalmente con lo que ya habían comentado. Personalmente creo que pues es muy importante, ¿no? Conocer estos tipos de corrientes filosóficas, incluso pues uno mismo como persona pues aprende y tiene una idea más abierta de lo que somos, y pues como mencionaba, ¿no? De que igual la manera en la que actuamos y pues como desde mucho tiempo atrás pues ya existían estas corrientes y el por qué se generaban, ¿no? Esos diferentes grupos, pues porque es como te unías, ¿no? Pues por la manera en la que tú pensabas, pues igual había mucha gente que igual opinaba lo mismo que tú. Entonces, pues sí creo que es muy importante, no, quizá no entenderlo al 100 porque pues por algo pues llevaban años investigando y planteando nuevas ideas que aportar a estas corrientes, pero sí creo que es relevante y un poco, pues no sé, como que es sorprendente no saber el cómo a veces, pues sin darnos cuenta, pues nosotros mismos aplicamos pues estas diferentes doctrinas filosóficas. Sí, yo igualmente creo que es muy importante, si bien conocerlas todas es muy difícil, yo creo que investigar un poco sobre alguna que te puede llamar la atención, resulta siendo de gran apoyo porque te puedes identificar o descubrir alguna fuente que te llegue a interesar bastante, o si te identificaste anteriormente con alguna, descubres que no es reciente tu forma de pensar, que ya llevan mucho tiempo, personas que pueden que hayan tenido ideas muy similares a las tuyas o parecidas, o puedes encontrar ciertos defectos o ciertas virtudes de alguna que otra corriente que te llama la atención. Entonces yo creo que todo esto es importante porque de cierta manera así entendemos cómo
cómo funcionamos nosotros como personas, cómo pensamos y cómo funciona también nuestro mundo en el que vivimos.